¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Dale, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy con el perfil coronario. Va a ser una clase medio larguita porque tenemos que ver perfil coronario y pancreático, entonces espero que hayan tomado un buen café, un buen desayuno. El perfil coronario o perfil cardíaco se trata de una serie de sustancias que al ser analizadas nos van a ayudar al diagnóstico de un síndrome coronario agudo. O sea, lo que queremos detectar con este perfil coronario son las personas que están infartando. Entonces, en el laboratorio, el perfil cardíaco está constituido por las enzimas cardíacas y la troponina. Y se pide así, se tiene que pedir enzimas cardíacas que son la CK-total, la CK-MB, la LDH y la GOT, y la troponina aparte. Entonces, ¿qué pasa con estos marcadores cardíacos? Que aumentan varias veces su límite superior de referencia cuando hay un infarto de miocardio. Entonces, estos se encuentran en los tejidos cardíacos y se liberan al torrente circulatorio cuando ocurre una necrosis del miocardio durante un infarto. Entonces, acá podemos ver cómo tenemos el límite superior de referencia y cómo las distintas enzimas aumentan por encima de su límite de referencia de acuerdo a la evolución en días de este infarto. Entonces vamos a ver, esta es la misma presentación que ya hizo la doctora Silvia, entonces solamente a modo de repaso, primero vemos la CK total y las isoenzimas. Entonces la CK total ya sabemos que su función principal está en el almacenamiento de fosfato de creatina de alta energía y está ampliamente distribuida en el organismo, ¿verdad? Pero la mayor actividad se va a dar en el músculo esquelético, en el músculo, o sea, en el músculo cardíaco y en el cerebro. O sea, esta es la mayor actividad de CK total. Pero fíjense toda su localización. Entonces, para infarto en sí, determinar solamente CK total no tiene una alta especificidad. Entonces, si me sale alta la CK total, puede ser por una serie de patologías o una serie de situaciones y no específicamente un infarto de miocardio. Esta CK total tiene 3 isoenzimas importantes, ¿verdad? Que son la CK MM, la MB y la BB. Entonces, en sangre normalmente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar prácticamente todo CKMM, entre 94 a 100% CKMM, ¿sí? Que es la muscular, del músculo esquelético. Aproximadamente 6% nada más de CKMB, ¿sí? 6% aproximadamente. Y la CKBB, por los métodos que se utilizan hasta hoy, es no detectable o va a haber trazas. Estamos hablando de suero normal, una persona sana. Ahora, si hay alguna alteración, pueden aparecer estas isoenzimas en sangre. Entonces vamos a hablar específicamente de la CKMB, que en un 80% se encuentra en el músculo cardíaco, en el tejido muscular cardíaco. Entonces la actividad sérica aumenta a las 4 a 8 horas del inicio del infarto. O sea, el inicio del infarto generalmente se da cuando empieza el dolor torácico. Entonces, a partir de ahí se mide el tiempo de evolución de ese infarto. Entonces acá aumenta a las 4 a 8 horas, tiene una actividad máxima a las 12 a 24 horas y se normaliza a las 48 a 72 horas. O sea, tiene un inicio temprano y aproximadamente a los 2 a 3 días ya vuelve a su nivel normal. La especificidad es alta si combinamos con los valores de troponina. O sea, estos marcadores en forma aislada no tienen alta especificidad.
Lo que ocurre con esta CKMB es que la actividad enzimática que medimos en el laboratorio puede tener falsos positivos, o sea, aumento por encima del nivel de referencia sin que haya infarto cuando hay presencia de la enzima en otros tejidos, o sea, por la presencia de la enzima y también por la falta de especificidad en algunos métodos analíticos que miden CKMB de masa molecular elevada o macro CK. Y este problema ha sido mejorado gracias a la determinación de CKMB en masa, que vamos a ver. Entonces, ¿qué son esas macro CK? Tenemos dos tipos de macro CK, el tipo 1 y el tipo 2. Y estas constituyen la principal causa de elevación de la CKMB. Vamos a ver por qué. Estas macro CK, la del tipo 1, está constituido en gran medida por la CKBB que hace un complejo con la IgG. Y también puede haber otra CK con otras inmunoglobulinas, pero esta es la de mayor constitución. También pueden haber complejos de lipoproteínas con esta CKMM. La incidencia de esta macro CK es de 0,8 a 1,6%. Es baja la incidencia. Después tenemos la CK mitocondrial, que le llamamos macro CK del tipo 2. En suero normal no se encuentra esta CK, entonces no va a aumentar después de un infarto. La incidencia es prácticamente la misma y en este caso es indicadora de una enfermedad grave. Como es mitocondrial, si es detectada, quiere decir que el daño tisular fue intenso, con una destrucción de la mitocondria y de la pared tisular, por ejemplo, en las neoplasias. La macro CK tipo 1 no hay una relación directa con alguna patología, pero sí se vio que es más frecuente en mujeres, o sea, con relación al sexo en mujeres y con edad superior a 50 años. Y la de tipo 2 sí está relacionada con daño profundo a las células, daño hepático o cardíaco, enfermedades como cirrosis o procesos malignos. Y en este caso la prevalencia es igual en ambos sexos. Entonces, ¿por qué decía que el problema está en la técnica de laboratorio que detecta? Porque hay una técnica que utilizamos en el laboratorio que se denomina inmunoinhibición. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa. Habíamos dicho que normalmente en sangre tenemos un alto porcentaje de CKMM entre 94 y 100% y hasta un 20% de CKMB. Ojo, que este hasta 20% ya es el máximo. Dijimos que en sangre hay aproximadamente 6% nada más de CKMB, ¿verdad? Y CKBB es prácticamente indetectable, o sea, no podemos medir. En el método de inmunoinhibición lo que hacemos es inhibir el monómero M mediante anticuerpos monoclonales. O sea, estos anticuerpos van a bloquear, por decir así, los monómeros M y van a dejar actividad solamente para el B. Entonces, del mayor porcentaje que es la CKMM, no se va a medir nada y de la CKMB va a quedar funcionando solamente el monómero B, ¿sí? Entonces, cuando medimos la actividad de un solo monómero, después multiplicamos por 2 para poder compensar este que habíamos inhibido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sale superior al 20% o incluso superior a la CK total? Ahí nosotros desconfiamos de que hay macro CK, porque estos anticuerpos monoclonales no son capaces de inhibir a las macro CK, ni tipo 1 ni tipo 2. Entonces, utilizando esta técnica de laboratorio, nos puede salir la actividad superior a la real.
Por eso es que se habla de falsos positivos. Y es un falso positivo con relación a la técnica. Es la técnica de inmunoinhibición. Entonces, para subsanar este problema es que usamos la CKMB por inmunoensayo, que se solía llamar CKMB masa. La CKMB por inmunoensayo va a detectar de manera segura y con una reactividad cruzada mínima. No voy a tener interferencias analíticas porque en este caso uso anticuerpos monoclonales que miden directamente la CKMB. Y otra cosa, en este caso medimos concentración y no medimos actividad. Entonces podemos detectar una CKMB sin actividad enzimática que hace que podamos detectar antes que otros métodos. Otra de las enzimas, otro de los marcadores es la lactato deshidrogenasa. Entonces, la lactato deshidrogenasa es la curvita más chata que tenemos acá. Fíjense que en el IAM la elevación de la LDH puede ser hasta 10 veces su límite superior, aunque generalmente el aumento es de 3 a 4 veces, como se ve en esta curva. El aumento se inicia a las 12 a 24 horas, o sea que no nos permite detectar un infarto temprano. Alcanza un máximo a las 48 a 72 horas y permanece alto hasta 10 a 15 días. Este fue el segundo marcador que se descubrió. Es más sensible que otros como la GOT, pero tiene el problema de que muy tarde aumenta. O sea, no es un buen marcador para un infarto, para detectar temprano un infarto. Y otro problema que tenemos es que la LDH, como habíamos visto, se encuentra en muchos tejidos. Entonces, reduce eso la utilidad para diagnóstico, porque una vez que aumenta puede ser por otros problemas y no solamente un infarto. Aparte de eso, está implicada en reacciones dependientes de NADH en la vía glicolítica. Entonces, eso, como ocurre en casi todas las células del organismo, hace que la especificidad disminuya más todavía para el músculo cardíaco. Entonces, estas enzimas vamos a usar en conjunto. Acá tenemos la LDH1 y la 2 son las que se localizan principalmente en el miocardio. Pero al aumentar la LDH en sangre, nosotros no sabemos cuál, a expensas de cuál está aumentando, y pueden ser todos estos otros órganos los que están sufriendo algún daño. Por último, entre las enzimas tenemos la GOT. La GOT fue uno de los primeros marcadores que se utilizaron para infarto en la década del 50. Y el aumento de la GOT tiene lugar a las 6 a 8 horas. Esta es la curva GOT. A las 6 a 8 horas, los valores pico alcanzan a las 24 a 48 horas y vuelve a la normalidad a los 4 a 7 días. La GOT ya saben que tiene un patrón de distribución tisular amplio, entonces eso disminuye también su utilidad en forma aislada y tiene escaso valor como marcador de IAM, siempre que hablamos en forma aislada, ¿verdad? Y lo utilizamos como marcador de extensión y duración de la lesión. Entonces, prácticamente se dejó de usar esta GOT por la alta tasa de falsos positivos y también la ventana estrecha. O sea, tenemos un tiempo limitado para poder detectar la GOT. Valores de referencia en general. Acá hasta 170 tenemos en hombres la CK total, en mujeres un poco menor, hasta 145 aproximadamente. La CKMB hasta 25, la GOT hasta 45 y la LDH con su rango. Chicos, el rango de referencia, como sabemos, va a depender de los reactivos, va a depender de la población y de los laboratorios, entonces no es algo que tienen que aprender de memoria. En el caso de que nosotros le hagamos preguntas, siempre le vamos a poner los rangos de referencia.
pero sí tienen que tener una idea por lo menos. Por último, como marcador, tenemos las troponinas. Las troponinas no son enzimas, pero como estamos en esta parte de infarto y es súper importante, vamos a ver. Entonces, la troponina, una célula de fibra muscular, tiene un fascículo de miofibrilla y estas miofibrillas están constituidas por dos tipos de filamentos. El grueso, que es el que tiene miosina, y los delgados, que son los que tienen actina, tropomiosina y troponina. Entonces, durante la contracción muscular, las troponinas regulan la interacción de las cabezas que habíamos visto acá. La interacción entre estos dos, de las cabezas de miosina con las cabezas de actina. Entonces, esa regulación se da por las troponinas. Y cada isoforma, tanto la I como la T como la C, ¿ven? Son 3 troponinas, se codifican por un gen individual y se expresa de un modo específico según el tipo de músculo. Y es así que podemos tener en los reactivos anticuerpos monoclonales que van a detectar troponinas específicamente cardíacas y no nos tenemos que preocupar por la reactividad cruzada, ¿sí? Entonces tienen distintas secuencias de aminoácidos. Eso hace que tenga una buena especificidad tisular. ¿Qué significa eso? Que si yo detecto troponina cardíaca, puedo afirmar que esa troponina sea realmente del corazón, ¿verdad? Pero eso no es lo mismo que decir especificidad diagnóstica. No me va a decir que sí o sí es un infarto, ¿sí? Esos conceptos tienen que ir absorbiendo. Entonces la especificidad, las troponinas son detectables en plasma de 3 a 12 horas después de la lesión del miocardio, o sea, bastante temprano puede empezar, ¿verdad? Alcanzan las cifras máximas entre 8 a 28 horas y permanecen elevadas más de una semana. En el caso de la T, tenemos de 8 a 21 días, que es esta, la azulcita, y en el caso de la I es de 7 a 14 días, que es la gris, un poquito menos, ¿ven? Pero fíjense, la ventana de tiempo que nos da la troponina para poder hacer la detección y cómo sube muchísimo por encima de su rango de referencia. Entonces, todo eso ayuda a que sea un buen marcador, que sube mucho por encima de su rango de referencia, que es específica del corazón y que nos da una ventana importante para poder detectar el infarto. Bueno, ahora necesito que todos se disfracen de emergentólogos. O sea, todos a partir de ahora trabajan en la emergencia y tienen que hacer un diagnóstico en un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué es un síndrome coronario agudo? Es un conjunto de síntomas que se atribuyen a un aporte pobre de sangre al corazón, ¿verdad? Entonces puede ser de distintas etiologías, pero el diagnóstico precoz, el diagnóstico rápido es muy importante para el tratamiento y la preservación de las funciones del corazón. Entonces, por eso es que tienen que prestar mucha atención y tienen que tener la vista muy entrenada, con mucho conocimiento, porque tienen que ser rápidos en el diagnóstico. Entonces, comprende un conjunto de entidades producidas por erosión o rotura de una placa de ateroma que determina la formación de un trombo intracoronario causando angina inestable, infarto agudo de miocardio o muerte súbita, según la cantidad y duración del trombo, la existencia de circulación colateral y la presencia de vasoespasmo en el momento de la rotura. Entonces,
poder diferenciar rápido una angina inestable, un infarto, directamente le puede salvar la vida a ese paciente. Doctora, Entonces, ¿cómo se va? Sí, te escucho. doctora, una pequeña acotación con respecto a la placa de ateroma. ¿Qué son estos? Las placas de ateroma son endurecimientos de la luz arterial Le voy a por... explicar, Doc. Perdón, porque viste que Va un todavía no poquito di... después. Sí, 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 Dale, dale. va un poquito Ok. después para hacer la diferenciación. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? El principal es el dolor torácico. Entonces, ese es el síntoma de presentación principal. Entonces, la localización, la duración y la intensidad de ese dolor es un factor importante en la diferenciación para llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿cómo se presenta ese dolor? ¿Cómo describe el paciente? Describe como presión, opresión, ardor, un dolor que se irradia al hombro y al brazo izquierdo. También puede ir acompañado de náuseas, vómitos, indigestión, dificultad respiratoria. También puede estar con sudoración intensa y fatiga. ¿Ya? Entonces, esa es la presentación así más típica del síndrome coronario. Pero tienen que atender, porque en las mujeres, por ejemplo, puede presentarse solamente como dolor en la clavícula, en la mandíbula, sensación de quemazón del cuello. El dolor torácico no es tan frecuente en la mujer, ¿verdad? Puede haber sensación de indigestión. Y en los diabéticos puede aparecer sin dolor ni otro síntoma, que se le suele llamar infarto silente. Entonces, ¿cuáles son las causas de un dolor torácico agudo? Puede haber un origen cardiovascular, el infarto y la angina de pecho. También puede haber pericarditis, disección aórtica, valvulopatías. Puede ser de origen respiratorio, de origen mediastinal, de origen parietal, psíquico como las crisis de ansiedad, digestivo como la esofagitis. O sea, tenemos una serie de causas de dolor torácico. Entonces, otra vez les vuelvo a decir, ¿por qué tienen que ser rápidos en la detección y en la diferenciación? Porque este de acá puede matar si no se actúa rápido. Entonces acá vemos la placa. Vamos a ver en forma más, la formación en sí de la placa ateroma se va a ver mejor en la clase de perfil lipídico, pero a grandes rasgos vemos acá, esta es la luz arterial, es un corte transversal de una arteria y tenemos acá la media y la íntima. Fíjense que se puede formar una placa por debajo de la íntima, ¿sí? Esta es una placa dura donde se acumulan lípidos y es una placa estable. Normalmente esta se va formando a lo largo del tiempo, a través de los años, y es más difícil que se rompa, ¿sí? Entonces, esto tiene también unos síntomas característicos. También se puede formar la placa por encima y fíjense que acá es una placa inestable, una placa que está propensa, que es susceptible a romperse. Entonces, una vez que se rompe, va a ocurrir la agregación plaquetaria y la formación del trombo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo sea ese trombo, puede haber un infarto sin elevación del segmento ST, si es que no ocluye totalmente, y cuando ocluye totalmente la luz arterial, hay un infarto con elevación del segmento ST, que vamos a ver enseguida de qué se trata. Lo importante es saber, ¿sí?, que esta placa se rompe y los síntomas van a ser muy parecidos acá y tenemos que diferenciar rápidamente. O sea, acá vemos lo que ocurre. Primero hay una obstrucción
total de una arteria coronaria. Puede ser total o parcial, ¿verdad? Entonces hay flujo de sangre normal y se interrumpe. Entonces hay una isquemia cardíaca y luego necrosis. Entonces la zona infartada se quedan privadas de oxígeno durante el infarto y mueren, ¿sí? Y en esta zona se forma un tejido fibroso, una cicatriz que no tiene capacidad de contracción. Entonces esto ya no sirve. Esta zona ya queda dañada para siempre, la zona que es afectada. Entonces por eso es súper importante, como les dije, primero el diagnóstico precoz para que lo más rápido posible se pueda realizar la desobstrucción. Hay que sacar ese trombo del lugar para que la zona no sea muy amplia de afectación, ¿verdad? Y poder salvar la vida del paciente, de acuerdo a cuál arteria es la que está obstruida. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar el síndrome coronario? ¿Por qué entro por este lado en general? Porque necesito que entiendan en qué contexto el laboratorio es importante. Primero tenemos la historia clínica y la exploración física. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver factores de riesgo. Vamos a preguntarle al paciente cuándo empezó el dolor, qué tipo de dolor es, si es punzante, opresivo, la localización, la intensidad, ¿verdad? Todo eso le vamos a preguntar. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que nos tienen que llamar la atención? La hipercolesterolemia, la aterosclerosis, diabetes tipo 1 y 2. El sexo masculino de por sí ya es un factor de riesgo. El tabaquismo, hipertensión arterial, la historia familiar de enfermedad coronaria y las dislipidemias. Después de hacer una buena historia clínica, yo ya voy a tener un diagnóstico presuntivo, ya voy a tener una guía hacia si es un infarto o si es una angina, porque el tipo de dolor a mí ya me ayuda a hacer una primera discriminación. Por eso es que les digo que el ojo tiene que estar bien calibrado, bien afilado. Entonces, en el electrocardiograma, tanto la angina como el infarto van a tener asociados cambios en el electro. Obviamente esto no es una clase de electro, es para ponerle en contexto cuando el laboratorio es importante. Este es un electrocardiograma normal, ¿sí? Y acá ocurre una depresión del segmento ST. Fíjense, este es el segmento ST, acá está más bajito, hay depresión, inversión de este segmento, en vez de estar así, ocurre esto. Y acá hay una elevación, o se le llama supradesnivel del segmento ST. Entonces, cuando ocurre esto en el electrocardiograma, es un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Estamos frente a un infarto grave, importante, que si no se actúa a tiempo, le va a matar al paciente. Entonces, en este caso, yo no puedo esperar el resultado del laboratorio. Se le saca la sangre al paciente, se hacen las determinaciones, pero yo no espero el resultado. Inmediatamente después de hacer el electro, después de ver este electro, ustedes tienen que enviarle al paciente a hemodinamia a la unidad coronaria para que eso se desobstruya, ¿sí? Se le da toda la medicación trombolítica para disolver ese trombo, se hace todo el tratamiento, toda la terapéutica que sea para poder desobstruir la arteria. Eso es muy importante. El ojo tiene que estar muy entrenado. Ustedes tienen que saber leer el electro. Acuérdense que ustedes ahora son emergentólogos, están en la emergencia. Entonces, ven este electro. ¿Le saco la sangre al paciente? Sí, le saco la sangre, pero inmediatamente después de sacarle la sangre, el paciente va a hemodinamia y yo no espero el resultado para tomar una decisión. Entonces, este electrocardiograma
nos va a ayudar a la primera clasificación importante del síndrome coronario agudo, que es el síndrome coronario sin elevación del ST y el síndrome coronario con elevación del ST. Repito, cuando es con elevación del ST, rápidamente hay que actuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la guía práctica del manejo cuando hay elevación del ST. Entonces, en pacientes con sospecha de isquemia miocárdica y elevación del cemento ST o bloqueo de rama izquierda, se debe iniciar terapia de reperfusión lo antes posible. Esta es reperfusión, significa desbloqueo de la arteria para que pueda volver a funcionar, ¿sí? Esta es de la Sociedad Europea de Cardiología, es la guía que salió en el 2013. Entonces, esto hay que hacerlo antes posible. Entonces, en esa fase aguda se realiza de forma rutinaria la extracción de sangre para marcadores séricos, pero no se debe esperar a los resultados para iniciar el tratamiento de reperfusión. Entonces, ¿qué nos va a ser útil acá? La troponina TOI, biomarcador de elección. ¿Por qué? Por su alta sensibilidad y especificidad para necrosis miocárdica. Bueno, entonces, ¿cuándo van a ser importantes estos marcadores cardíacos? El valor diagnóstico adicional de los marcadores se encuentra en la valoración de pacientes que presentan síntomas inespecíficos o un electrocardiograma sin valor diagnóstico. O sea, cuando no hay elevación del cemento ST y no me puede discriminar directamente si hay una angina o un infarto, es cuando los marcadores cardíacos tienen una importancia, o sea, tienen una utilidad adicional, una utilidad mayor. Entonces, en este caso, la troponina de alta sensibilidad es la que me va a ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Qué significa de alta sensibilidad? Que son capaces de medir el percentil 99 de una población de referencia, que es el límite de las definiciones de infarto que se marca para reconocer daño miocárdico. Pues lo hacen con una sensibilidad analítica suficiente y un error máximo de 10%. Esta es una definición general. ¿Qué significa percentil 99? Son los valores. Si nosotros tomamos una población y le medimos troponina a toda esa población sana, sin ningún tipo de problema cardíaco y sin ningún síntoma, obviamente, entonces si le medimos troponina y ponemos en orden de mayor a menor, el mayor número va a ser el percentil 99. Entonces eso es lo que vamos a tomar como nuestro valor superior de referencia. Entonces, fíjense acá. Tenemos los niveles de troponina versus el tiempo. Entonces, tenemos los niveles normales, empieza la isquemia o la micronecrosis y estos niveles van subiendo y acá recién a las 6 horas del inicio del dolor inicia la necrosis, ¿sí? Entonces, los ensayos convencionales de troponina, que eran los que se hacían hasta hace un tiempo, se siguen haciendo en algunos lugares, lo que tienen es que detectan a partir de acá recién, a partir de este nivel que es muy superior al límite de referencia de la troponina ultrasensible. Fíjense, o sea, yo a partir de acá recién puedo ver cuando el daño ya está hecho, cuando ya hay un daño instalado. En cambio, las troponinas ultrasensibles o de alta sensibilidad tienen todo este rango de medida. Me pueden medir niveles normales y pueden medir este inicio, este cambio primario. Y eso es demasiado importante. Fíjense, antes de las 6 horas, o sea, a partir de las 3 horas, yo ya voy a tener cambios importantes en la concentración de troponina y eso me va a permitir detectar precozmente un infarto. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que ustedes sepan a qué tienen acceso. No es lo mismo trabajar en un sanatorio
donde tienen equipos automatizados, o en un hospital en el interior del país donde van a tener que hacer la troponina en algún laboratorio que probablemente haga la medición con un método convencional. Entonces ustedes tienen que entender cuál es la diferencia entre ellas. Siempre que tengan acceso a un ensayo de troponina de alta sensibilidad, tienen que usar el de alta sensibilidad, porque es mucho mejor y se detecta antes el daño al miocardio. Entonces, van a haber elevaciones de troponina por otras causas, como insuficiencia renal, taquicardia, insuficiencia cardíaca aguda, miopericarditis, tromboembolismo pulmonar, síndrome de Takotsubo, sepsis, ictus, ejercicio extenuante y contusión cardíaca. Entonces, me van a decir, y después, profe, no era que era tan específica y tan espectacular para infarto, ¿cómo que se eleva también en estas otras causas? ¿Y cómo vamos a diferenciar cuando se eleva por un infarto o cuando se eleva por otras causas? Y fíjense acá. Cuando hay un infarto, la curva de troponina es muy característica. Hay un aumento muy pronunciado, llega a un pico y luego va bajando. En cambio, cuando hay otras causas que son crónicas, esto va a ir o por encima del rango de referencia, muy poquitita va a ser la variación, ¿sí? Entonces, cuando hay una de estas u otras causas de elevaciones, va a ser así. Y cuando es infarto, va a ser una curva importante. Por eso es importante que la toma de muestras sea seriada. Yo no puedo tener un solo valor de troponina y hacer un diagnóstico en base a eso. Entonces, con la aparición de la troponina ultrasensible se han generado una serie de algoritmos basados en el valor de tiempo de ingreso y la variación con otros valores en el tiempo. Entonces, antes se hacía cada 8 horas, después bajó a cada 6 horas, después bajó a cada 4 horas, y ahora la Sociedad Europea de Cardiología en su guía 2020, que es la del año pasado, recomienda el algoritmo 0 a 1 hora como primera opción y 0 a 2 horas como segunda opción. 0 significa el momento del ingreso y 1 hora después. Entonces, lo que se vio es que con estos algoritmos se tiene una buena precisión diagnóstica. Ayuda mucho a tomar decisiones con respecto al diagnóstico. Entonces, si uno puede, tiene que hacer 0 a 1 hora o bien 0 a 2 horas. Chicos, lo que quiero que sepan es que esta es una guía que recomienda. No es una ley, no es una Biblia. Ustedes se basan en estas guías o en estos protocolos para tomar decisiones, pero siempre va a primar lo que dice la clínica y todo el contexto en el que está el paciente. Y también el esquema que utiliza por A o B motivo la institución en donde ustedes van a estar trabajando, ¿verdad? Entonces, los valores de referencia en general se pone como percentil 99, 14 nanogramos por litro, ¿sí? Esto no es un valor de referencia fijo que es para todos. No, esto va a depender de la población en la que se estudia, va a depender del reactivo que se utiliza. Pero en general el percentil 99 o el valor de referencia para troponina varía entre 10 y 20 nanogramos por litro, ¿verdad? Y también va a haber una diferencia de valores entre hombres y mujeres. Generalmente en el hombre el percentil 99 es un poquito más alto que en la mujer. Entonces es interesante tener también esa diferenciación, porque si tenemos un percentil 99 de 20, digamos, para los hombres y tomamos como ese el valor de referencia,
a veces podemos estar ignorando o nos puede pasar por alto microinfartos en mujeres, ¿sí? Entonces es interesante esa diferenciación por edad. ¿Y qué significa el delta? Es la diferencia de valores entre intervalos de toma de muestra. O sea, eso de que yo les decía de 0 a 1 hora, 0 es en el momento de la admisión y a las 1 hora se hace un delta, una diferencia entre el valor a la 1 hora y el valor en la admisión. Esto es nada más para aclarar de qué se trata el percentil 99 y para aclarar esto, ¿verdad? Que los valores de referencia, los límites de detección y la linealidad son características de los reactivos, ¿verdad? Y en el caso de los valores de referencia, también de la población estudiada. Entonces, en la guía 2020 está este algoritmo que es de 0 a 1 hora, que es la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿verdad? Entonces, cuando hay una sospecha de un síndrome coronario sin elevación del ST, ¿por qué hago esta aclaración de que es sin elevación? Porque cuando es con elevación no tenemos ningún algoritmo, ahí directamente actuamos. Entonces, cuando es sin elevación del ST, podemos tener a la hora de la admisión una troponina muy baja o baja, y si no hay un delta importante a las 1 hora, o sea, si no hay delta, directamente ya descartamos un infarto, ¿sí? Después, cuando la troponina es alta y a las 1 hora hay delta, vamos a confirmar y vamos a enviar a unidad coronaria a ese paciente. Vamos a ver acá. También esa guía, la guía de la Sociedad Europea del 2020, también nos pasa el algoritmo qué significa muy bajo o bajo según los equipos que usamos para determinar estas troponinas, ¿sí? Entonces todo está escrito ya. Vamos a tomar como ejemplo el Architect, que es el equipo que tenemos en IPS y que usamos con la doctora Mirta, ¿verdad? Entonces, tomamos esto como ejemplo. ¿Cuándo vamos a tomar como muy bajo? Si es inferior a 4, bajo si es inferior a 5, y cuando el delta no es superior a 2. Y alto es cuando es superior a 64 y el delta es superior a 6. Recordemos otra vez que el delta es la variación entre una toma y otra. Entonces, acá tenemos nuestro algoritmo para el Architect y tenemos acá el paciente 1, por ejemplo, en el momento de la admisión tiene 3. Eso es muy bajo. Estamos acá. A las 1 hora me sale 2. Quiere decir que prácticamente no hay delta, o sea, sale más bajo. Entonces yo puedo descartar. Ojo, 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 ojo con esto. Le estoy hablando solamente en base a los valores. Eso no significa que van a hacer sí o sí esto. Siempre ustedes se tienen que manejar en el contexto. Estoy hablando solo en base a los valores de troponina. Después, otra opción es el paciente 2. En el momento de la admisión me sale 4. Inferior a 5. Es bajo. Estoy acá. A las 1 hora me sale 13. ¿Sí? Entonces, es importante ya. Vieron que acá es inferior a 2 el delta. Tendría que ser inferior a 2, ¿verdad? En cambio acá el delta ya es 13 menos 4. ¿Cuánto es? 9. Entonces, quiere decir que en este caso tengo que dejarle en observación y hacer otros estudios para ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Y hacer otra troponina otra vez a las 3 horas. Y el paciente 3, fíjense, en el momento de la admisión ya tiene 85. Es alto, superior, bastante superior
al percentil 99, ¿verdad? Que es el límite superior de referencia. Entonces es bastante superior, es como 3 veces el límite superior si consideramos 20 aproximadamente. ¿Sí? Y después a las 1 hora me sale 95. 95 menos 85 es 10. El delta es mayor a 6, es 10. Entonces acá confirmo y le envío a unidad coronaria. ¿Sí? Pero acuérdense, sin elevación del ST me dio tiempo de dejarle al paciente en observación y de hacer estas apreciaciones, ¿sí? Lo que yo no puedo hacer es que con un paciente que viene con toda la sintomatología de dolor torácico y factores de riesgo, porque la troponina me sale negativa, enviarla a su casa directamente con un valor, ¿sí? Eso es lo que no se puede hacer. Ustedes siempre tienen que ser muy criteriosos y por eso están estas guías para ayudar a realizar ese diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el criterio para infarto? Recordemos que hay 5 tipos de infarto, ¿verdad? Pero ese ya no es nuestro foco en esta clase. ¿Cuál va a ser el criterio? Eso es según la Sociedad Europea de Cardiología, el American College y la American Heart Association, que es la AHA, que son las autoridades mundiales en la parte cardíaca. Entonces, fíjense que dice, detección de un aumento o descenso de troponina, de los valores de troponina. Aumento o descenso significa que hay una curva, significa que no es un solo valor aislado el que me va a diagnosticar. Hay un aumento o descenso con por lo menos un valor por encima del percentil 99, que es el límite superior de referencia, y con al menos uno de los siguientes, otra vez. Síntomas de isquemia, cambios nuevos en el electro, desarrollo de ondas Q, evidencia de nueva pérdida de miocardio. O sea, otra vez tiene otras características para que se pueda confirmar que sea un infarto. Entonces, habíamos visto hace rato que el electrocardiograma nos ayuda a diferenciar entre un síndrome coronario sin elevación del ST y un síndrome coronario con elevación del ST. Y la troponina nos va a ayudar a que este síndrome sin elevación del ST me pueda diferenciar entre un infarto sin elevación o una angina inestable. ¿Por qué? Porque en la angina inestable se mueve poco la troponina. O sea, va a salir fuera de los límites de referencia, pero no va a ser la curva característica del infarto de miocardio. Entonces acá esto también es de la Sociedad Europea, es un algoritmo donde suma todo, ¿verdad? Al comienzo, algunos síntomas, un electro normal, troponina negativa. Acá tenemos depresión del ST y acá tenemos elevación del ST. Y cómo se va relacionando con las concentraciones en troponina, ¿sí? Acá puede haber variación de troponina, pero es menor la variación. Cuando hay supradesnivel, la variación es más importante. Y te va diciendo hacia dónde puede ir ese diagnóstico. Con esta gráfica podemos cerrar el entendimiento de cómo es, en qué contexto es importante las determinaciones del laboratorio. Y acá esto es súper, súper importante. Fíjense, estamos hablando de límites de referencia, o sea, múltiplos de los límites de referencia y los días después de que se haya iniciado el infarto. Entonces acá tenemos la troponina es B1 cuando hay un infarto con elevación del ST. Miren lo que es.
la curva, ay, perdón, la curva es inconfundible, es bien alta, importante, me mostró un infarto grave, ¿sí? En cambio, cuando no hay elevación del ST, fíjense cómo, aunque sea uno, sale fuera de rango, pero algunos pueden permanecer dentro de rango incluso, igual hubo un infarto, ¿sí? Entonces, entre esto y esto nos va a diferenciar el electrocardiograma. Y esta curvita es la que tenemos que detectar cuando no hay elevación del segmento ST. Tenemos otros marcadores de lesión cardíaca. Tienen que tener en cuenta que lo que se busca en el caso del infarto es el diagnóstico precoz. O sea, cuanto más rápido yo pueda detectar que esa persona está infartando, o si puedo llegar a detectar antes que infarte, eso va a ser más importante, ¿verdad? Entonces tenemos primero la mioglobina. La mioglobina normalmente sube en un infarto a las 2 horas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la mioglobina? Como es una proteína que está en todos los músculos, no es específica del corazón. Entonces, esta tiene una vida media de 9 minutos. Si aumenta, yo no puedo afirmar que sea por una razón cardíaca, de origen cardíaco, ¿verdad? En cambio, si sale negativa, sí puedo descartar un infarto. Y una de las razones por las cuales ya no se usa la mioglobina también es que con algunos reactivos de troponina ultrasensible, incluso se puede detectar la troponina antes que la mioglobina. Después tenemos la proteína cardíaca de unión a ácidos grasos, ¿verdad? Se estudió también como un marcador de lesión cardíaca, pero el problema es que tiene un 52% de especificidad, o sea, aproximadamente la mitad de los pacientes que no tienen enfermedad, o sea, que no están sufriendo un infarto, también tienen valores altos. Tenemos también la albúmina modificada por isquemia. En este caso, lo que mide es los cambios que ocurren en la albúmina en presencia de isquemia cardíaca. Entonces, se puede detectar la isquemia antes incluso de que se produzca la lesión. Pero esta albúmina todavía no está siendo utilizada así corrientemente y en el caso de que se introduzca para utilizar, va a ser en forma complementaria con la troponina y no como reemplazo de la troponina. Tenemos también la copeptina, que se venía usando cuando se usaba la troponina convencional, la que no tenía buena sensibilidad. La copeptina lo que refleja un estrés endógeno, es el extremo carboxilo de la vasopresina y se libera en forma estequiométrica con la vasopresina. Y lo que tiene es que si sale negativo, así como la mioglobina, te descarta un infarto. Y se puede usar también con la troponina, pero ninguno de estos marcadores reemplaza a la troponina. Nada más les pongo porque en algún momento probablemente van a ver. Y recuerden que estábamos hablando acá de marcadores de lesión, ¿verdad? También están los marcadores de inestabilidad de la placa. O sea, antes que se produzca la lesión, hay algunos marcadores que aumentan. Lo que se hizo fue acompañar a algunos pacientes durante un tiempo y se fueron midiéndoles estos marcadores y lo que se vio es que varios de ellos, estos marcadores, era mayor en pacientes que luego sufrieron un IAM. Eso se hizo en estudios multicéntricos. Entonces, en comparación con pacientes con otros diagnósticos, estos eran mayores. Pero ninguno supera la troponina en aporte de información. Entonces, es nada más para saber que existen, ¿verdad? Y que siempre se están haciendo estudios
para poder detectar marcadores tempranos de lesión. Entonces acá tenemos la representación gráfica de los marcadores cardíacos. Fíjense acá, como les dije, la mioglobina es una de las primeras que sube, pero baja también rápidamente. Entonces la ventanita que tiene como para hacer el diagnóstico es muy baja, por eso prácticamente ya no se utiliza. Tenemos ambas troponinas, la troponina I y la troponina T, dan información comparable, ¿sí? Solo que la troponina I tiene más ensayos de alta sensibilidad que están aprobados. Entonces, de repente, ustedes se van a encontrar con más determinaciones de troponina I que de T. Tenemos la CKMB, también aumenta en forma temprana, pero disminuye, y luego la LH, que hace la curvita más chata, que aumenta más tarde, pero también permanece más tiempo en sangre. Entonces, tener en cuenta el patrón de aumento de los marcadores es súper importante, porque el paciente te puede venir en este momento, ojo, puede venir en este momento, inmediatamente después que empezó el dolor, y yo le hago cualquiera de los marcadores y todos me van a salir negativos, ¿sí? Todos me van a salir negativos. Entonces yo no puedo enviarle a su casa al paciente. Tengo que dejarle en observación cuando hay síntomas característicos. El paciente me puede venir en este momento donde todo está en aumento, o puede venir en este momento donde probablemente le voy a detectar solamente a la LH y a las troponinas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta el momento en que aumentan estos marcadores es súper importante. O sea, no es el que aumenta, el patrón que hace la curva es demasiado importante. Bueno, ahora pasamos a otra patología que es muy importante y que damos en esta parte porque se puede confundir en su presentación con un infarto, que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces ocurre cuando la cantidad de sangre que el corazón bombea no es suficiente para satisfacer las necesidades de oxígeno y de nutrientes. Entonces hay un decremento de la función de bombeo y el corazón se agranda. Las causas pueden ser diversas: enfermedades de las arterias, miocarditis y el mal de Chagas. Entonces, fíjense, el tamaño de un corazón normal y cómo se agranda en un corazón cuando hay insuficiencia. Y el paciente, fíjense cómo va a tener edemas en las extremidades inferiores. Entonces, ¿cómo yo puedo detectar? Perdón que esté en inglés, pero es la figurita más linda que encontré. Entonces, cuando hay fatiga, cuando hay una respiración, hay dificultad respiratoria, hay palpitaciones, si uno suda, si es que tiene pérdida del apetito, si es que tiene tos o sibilancias, cuando hay ganancia de peso, que generalmente es por el edema, y cuando hay orina frecuente, especialmente durante la noche. O sea, eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Pero la presentación principal es la dificultad respiratoria, ¿verdad? Es la presentación más común y es un síntoma relativamente específico, porque sabemos que cualquier problema pulmonar puede producir dificultad respiratoria. Entonces uno tiene que hacer la diferenciación de dónde están viniendo, cuál es la causa de esta dificultad. Entonces, para el diagnóstico se puede determinar la concentración de los péptidos natriuréticos, que se encuentran incrementados al liberarse en el corazón por el estiramiento inducido por la insuficiencia, y cuyos valores están en relación con la intensidad de esta insuficiencia. Entonces, estos péptidos natriuréticos me ayudan a distinguir entre causas cardíacas y no cardíacas de dificultad respiratoria. Estos péptidos son el ANP, el BNP y el CNP. Entonces, cada uno tiene sus receptores y actúan, por ejemplo, produciendo vasodilatación,
Venodilatación, o sea, aumentan la diuresis, la natriuresis. Entonces, estos se secretan por el corazón en respuesta al aumento de presión y de la carga de volumen. O sea, ese corazón ya está cansado, ya está agrandado. Entonces, liberan estos péptidos natriuréticos tratando de promover la natriuresis, la diuresis, la vasodilatación e inhibir la señal del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Entonces, se secreta como ProBNP, y este ProBNP se escinde, se segmenta en NT, ProBNP y el VNP. Y ambos marcadores podemos medir para insuficiencia. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos dos? Que predicen la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Son útiles para descartar insuficiencia como causa de disnea en personas con síntomas agudos. O sea que cuando hay una presentación de síndrome coronario, yo voy a pedir VNP o NT-proBNP y troponina. Entonces, el paciente se presenta con una dificultad respiratoria, se le va a hacer todos estos estudios y también se le va a tomar la muestra para VNP y ProBNP y según los valores que se encuentren nos va a dar una idea de insuficiencia cardíaca. Fíjense, si el VNP es inferior a 100 y el ProBNP inferior a 300, es muy improbable que haya una insuficiencia cardíaca con estos valores, ¿sí? Si está entre 100 y 500 y este está entre 300 y 1800, es probable, y cuando está mayor a 500 y el ProBNP, el NT-proBNP es mayor a 1800, es muy probable, ¿sí? Acostúmbrense a estos términos, a no decir tiene o no tiene. Acostúmbrense a hablar en términos de probabilidades porque en esos términos es que salen las evidencias. Entonces, los péptidos natriuréticos y la troponina en el diagnóstico y estratificación de riesgo de insuficiencia cardíaca. Cuando usamos, ya les dije, cuando un paciente se presenta en la urgencia con síntomas de síndrome coronario agudo, vamos a pedir los dos, VNP y troponina. Entonces no sabemos por qué exactamente aumenta la troponina en algunos pacientes con insuficiencia. Entonces, en este caso, la troponina no tiene valor diagnóstico. No es porque una troponina me sale fuera de rango que yo voy a decir, este paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero sí tiene un valor pronóstico, significa diagnóstico a futuro. Esa troponina hoy me está diciendo lo que puede pasar en el futuro. O sea, el aumento de las troponinas se relaciona con el aumento de mortalidad de esos pacientes, ¿sí? Entonces, las cifras elevadas tienen un alto valor predictivo de mortalidad si utilizamos en conjunto con los valores de BNP. Bueno, ahora se sacan ya su disfraz de emergentólogo y son médicos de consultorio. Lo que vimos hasta ahora era todo lo relacionado al paciente que llega al servicio de urgencia, ¿verdad? Cuando ya se produjo el daño, cuando ya los síntomas son importantes, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos predecir qué es lo que está pasando en esa arteria? Existen algunos marcadores de riesgos de cardiopatía coronaria. Entonces, estos análisis de marcadores vamos a hacer antes que haya sintomatología, ¿sí? Esto vamos a hacer cuando el paciente se va al consultorio a hacerse su control y ahí vamos a evaluar todos los factores de riesgo y le vamos a pedir los marcadores de riesgo. Entonces tenemos otra vez nuestra amiga la troponina de alta sensibilidad, solo que en este momento nos va a servir cuando los pacientes son asintomáticos. Ya dije, estamos en el consultorio, todavía no ocurrió lo peor.
Entonces, las concentraciones se asocian con un riesgo elevado de desarrollar enfermedades cardiovasculares en el futuro. Entonces, ¿cómo puedo medir este riesgo? Midiendo la troponina me sale riesgo bajo si es inferior a 6 en hombres, inferior a 4 en mujeres, moderado de 6 a 12 y de 4 a 10, y un riesgo elevado si es superior a 12. Entonces, acuérdense, con esto estamos estratificando riesgo en pacientes sin ningún síntoma. Entonces, un paciente que me viene con este resultado, hay que hacerle una serie de evaluaciones y recomendaciones, más que nada de cambio en el estilo de vida. Después está la proteína C reactiva ultrasensible. Recuerden que en la primera clase habíamos visto que la proteína C reactiva es una proteína de fase aguda, es un marcador sensible de inflamación sistémica que aumenta sus cifras rápidamente. Entonces, en el plasma se encuentra normalmente con valores inferior a 10 miligramos por litro. Entonces, tiene un valor pronóstico de enfermedad cardiovascular en individuos aparentemente sanos. Entonces, para eso se desarrollaron técnicas ultrasensibles que detectan concentraciones entre 0,15 y 10. ¿Sí? Es la misma PCR que detectamos en las infecciones, solamente que le vamos a evaluar en un rango de medida mucho menor, y eso me ayuda a estratificar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso, otra vez hago hincapié, este análisis se tiene que hacer en un paciente sin síntomas. No puede estar el paciente con fiebre o con algún signo de infección. Entonces, el riesgo bajo es si es inferior a 1, riesgo moderado de 1 a 3 y riesgo alto superior a 3. Y tenemos también la homocisteína, que varios estudios vieron que hay evidencia que implican que hay hiperhomocisteinemia como un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Y faltan aún más estudios para concluir su utilidad y se va a ver con más detalle en la clase de perfil lipídico. ¿Alguna pregunta? Nada. Excelente, doctora, esta presentación del perfil cardíaco. Por sobre todas las cosas, chicos, esto vamos a tener que practicar muchísimo para poder tener una base, un cimiento para cuando ustedes tengan que llegar a su, ¿cómo se llama? A su jornada diaria en el hospital, ¿verdad? Así es que también tenemos que decir que estos criterios se están moviendo mucho, ¿sí? Se están moviendo bastante, por lo tanto, la actualización de lo que nosotros ahora le estamos dando no es igual a la que se dio hace 10 años. Por lo tanto, ustedes tienen que tener la sabiduría para poder saber pedir en el momento exacto. Por eso siempre le recalcamos que cada paciente es diferente y cada situación es diferente. Bueno, continuando esta parte, vamos a continuar. Disculpen, pero estoy un poquito con el problema de la garganta. Vamos a continuar con otra función muy interesante que también en el paciente de la emergencia, ¿sí? Y que es el estudio de la función pancreática. Ustedes saben que el páncreas, órgano único, tiene funciones muy diversas, exocrinas y endocrinas, ¿verdad? En este caso, como estamos dando enzimología, nosotros vamos a trabajar con las enzimas que normalmente produce el páncreas. Y esta parte endocrina
lo vamos a dejar para la parte hormonal, específicamente cuando demos el perfil de carbohidratos. Vamos a trabajar sobre las funciones del páncreas, como les dije, tiene una función hormonal endocrina y otra exocrina o digestiva, de las cuales está en primer lugar la activación o la función del jugo pancreático. Este jugo pancreático contiene diversa cantidad de enzimas glucolíticas, lipolíticas, proteolíticas, de las cuales tienen una importancia clínica la amilasa, la lipasa, la tripsina. Estas son las enzimas que nosotros podemos dosar en el laboratorio y hacer una ¿cómo se llama? Una apreciación de su comportamiento. Saben ustedes, todas estas cosas que le estamos dando, nosotros tenemos en nuestro organismo elaborados normalmente, pero ya saben ustedes que por la injuria, por la agresividad que se puede influenciar en ellas, en el órgano, hace que se disparen al torrente sanguíneo. Vamos a hablar brevísimamente sobre estos. La amilasa pancreática es una hidrolasa que cataliza la reacción en forma produciendo la hidrólisis en los enlaces 1.14 del glucógeno del almidón. Tiene una fuente tisular específicamente en las glándulas salivales y por supuesto en las células acinares del páncreas. También la podemos encontrar en menor cantidad en otros tejidos como el ovario, parótida, pulmón, próstata, glándulas mamarias, trompas de Falopia. Muy bien. Nosotros en el laboratorio dosamos en el suero la parte de la amilasa, ¿sí? Teniendo como valor de referencia de 25 a 125 unidades litros. El aumento de ella, por lo general, se refiere a una patología específica que es la inflamación del páncreas llamado pancreatitis. Y se dispara estos valores por encima de 500 unidades. Podemos tener menos también, pero sella el diagnóstico del tema de superiores, cifras impresionantes. Bueno, tiene la particularidad de subir inmediatamente ante el episodio. El paciente con pancreatitis tiene un inmenso dolor abdominal, ¿sí? Que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, el médico cuando llega un paciente con muchísimo dolor abdominal, con vómitos, con náuseas y dolores, la primera información que tiene que tener es el hemograma. En la próxima, dentro de 2 semanas ya vamos a hablar de eso y van a poder comprender ustedes el valor de ese análisis. Luego, por supuesto que van a pedir el perfil hepático, porque también puede estar alterada la parte hepática. Y también van a pedir el perfil pancreático, ¿sí? Bueno, el aumento de la lipasa empieza ya a las 3 a 8 horas del episodio de dolor en el que aparece y es inaguantable el dolor. Se eleva esta enzima de 20 a 30 horas en su máxima expresión, aumenta impresionantemente en ese episodio agudo de itis, ¿verdad? Pero sin embargo, podemos tener un paciente que tenga 500 y el otro que tenga 2000. No quiere decir que este que tenga 2000 esté más enfermo que el que tiene 500. La elevación de por sí ya les clasifica a ustedes dentro de este esquema de una situación aguda de inflamación pancreática. La amilasa tiene la particularidad de poder ser excretada por la orina. Por lo tanto, también la podemos dosar en
orina. Por supuesto que se tiene un protocolo, no se lo hace en una orina cualquiera, lo hacemos en una orina realizada en 2 horas. Bueno, esta situación de la pancreatitis se considera un episodio dentro de la emergenterología grave, así como lo es el infarto, ¿sí? Y produce muchas alteraciones en la parte laboratorial. Una de ellas es el descenso del calcio, porque el aumento de esta enzima saponifica las grasas que están fuera del páncreas y hace que se saponifiquen y hace que decaiga el calcio. Cuanto más bajo el calcio, es una de las alertas que está mucho más grave el paciente y podemos tener un paciente que exude a otros órganos esa infección, ¿sí? Comprendemos que la parotiditis, que es la bacteriana o producto de un virus, también puede generar una pancreatitis. ¿Por qué les parece a ustedes que el paciente con paperas, se acuerdan que el año pasado, no recuerdo si era el año pasado o el antepasado, tuvimos una gran cantidad de personas con paperas en la universidad? Cosa que le hicieron, el contagio fue por la saliva, hicieron una farrongi y se contagiaron, ¿verdad? Todas esas personas tuvieron que guardar reposo porque justamente esta situación hace que se inflame el páncreas y de unas simples paperas puede llevar a un episodio agudo de gran complejidad como es la pancreatitis aguda, ¿sí? Bueno, tiene también, les dije que dosamos en suero y dosamos también en orina, pero tiene un compromiso también dentro de ciertas, ¿cómo se llama? Líquidos, especialmente en el líquido pleural y en el líquido abdominal, ¿sí? Y cuando su presencia en la pleura o del peritoneo, ¿qué quiere decir eso? Provoca una perfusión exudativa de la pleura con alta concentración de la amilasa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir ruptura, se difunde a través del diafragma, se va a la pleura y eso es un diagnóstico muy grave, ¿sí? Muy grave, condiciona al paciente a un episodio de inclusive ingresar a la unidad de terapia, ¿cómo se llama? De terapia, no me acuerdo el nombre en este momento. Bueno, terapia intensiva. Intensiva, gracias doctora. Tengo hoy bueno, difícilmente cuando ustedes nos piden, específicamente cuando ustedes están pensando que se rompió, que se está difundiendo o que está más grave el paciente, piden la amilasa dentro de un líquido pleural o de un líquido, ¿cómo se llama? Un líquido peritoneal, ¿sí? Su presencia está indicando mucho más gravedad en el paciente. Muy bien. ¿Cómo se llama? Esta amilasa decae rápidamente. Una vez pasada el episodio normalidad, ¿sí? Aproximadamente a las 72 o un poquito más, dependiendo de la gravedad del paciente, esto vuelve a su posición normal, ¿sí? Siempre y cuando se haya salvado, ¿verdad? A los 3 a 5 días, porque esta es muy terrible,
esta, esta enfermedad. La otra que la acompaña al unísono es la lipasa, ¿sí? La lipasa también es una hidrolasa que en vez de actuar sobre el almidón, actúa sobre la molécula de los triglicéridos, ¿sí? Y produce ácidos grasos y un alcohol. Hace la incisión de ellos. Tiene más, está dentro del páncreas, mucosa intestinal, estómago, leucocitos, tejido adiposo. Tiene la particularidad cierta que se relaciona casi de manera exclusiva con la pancreatitis aguda. Fíjense que la amilasa también se altera cuando el episodio abarca toda la parte abdominal. Por eso es complicado para ustedes hacer el diagnóstico. Cuando el dolor es abdominal, generalmente hacen tomografías o hacen ecografías para ubicar el lugar donde está empezando el episodio grave del paciente, ¿sí? Tiene una actividad paralela a la alfa-amilasa, están menos afectadas que las intraabdominales. Por ejemplo, si tiene una hepatitis, ni cosquilla no le hace a la lipasa, ¿verdad? Es mucho más específica y permanece mucho más tiempo. La otra hasta 5 días nomás podés captarle. Esta permanece más días en forma elevada en el organismo. Se pueden detectar pancreatitis crónicas inclusive a través del pedido de la lipasa. Tiene algunas particularidades que se inactivan por el pH ácido, necesitan del calcio y sales biliares para su facilitación de su actividad y no se elimina por orina. No hacemos lipasa en orina, no se puede debido a no se filtra por los glomérulos renales. Su valor de referencia es de 8 a 78 unidades internacionales por litro. Muy bien. Entonces, la tripsina prácticamente no la utilizamos dentro de la emergencia. Se manejan ustedes siempre con los pedidos de las enzimas hepáticas, que sí se pide siempre, y específicamente amilasa, lipasa y calcio. En ese contexto, ustedes están pensando que podrían tratarse de una pancreatitis. Bueno, hemos visto ya unas cuantas situaciones, pero ustedes tienen un compromiso bastante interesante en decidir cuando un paciente es crítico o no. Acuérdense que el paciente crítico es un paciente, miren todos estos, me pareció tan interesante, tan gráfico toda esta cablería que ustedes utilizan. El laboratorio de la emergencia es totalmente diferente. El laboratorio es un laboratorio aplicado también a la UTI, ¿verdad? El laboratorio de UTI también tiene una infraestructura diferente, ¿verdad? Utilizamos muchísimo la sangre arterial. La mayoría de ellos están en situación muy comprometida. Entonces, por eso les puse esta pequeña acotación con respecto a las actividades que nosotros hacemos, porque el bioquímico dentro de la UTI es el que realiza la extracción de los materiales que va al laboratorio. Bueno, ¿a qué llamamos paciente crítico? El paciente crítico es aquel que entró en la emergencia y se les complicó, ¿sí? Se les complicó totalmente, puesto que la supervivencia de ese paciente está en peligro y necesita una asistencia especializada y continua. Y tiene que tener personal, tiene que ser intensa y tiene que tener una tecnología aplicada que solamente puede estar dentro de la UCI, ¿verdad? Entonces, esa emergencia
que era una clase de urgencia, se convirtió en un paciente crítico, empeoró el paciente. Los parámetros, cualquiera de ellos, cerebro, corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas, puede estar alterado. Separamos la parte de corazón para entrar en la unidad de terapia intensiva, ya que el paciente cardíaco, el paciente con infarto, tiene una unidad coronaria específica, exclusiva para ellos. Es una terapia intensiva de hemodinamia y es el UCO, llamado UCO, ¿sí? Pero sin embargo los demás ingresan todas en esta unidad. Para que se considere un paciente crítico, debe reunir ciertos caracteres que son, ¿cómo se llama? Algunos protocolos que ustedes siguen, ¿sí? Primero, tenemos que tener un paciente con una infección que puede ser caracterizado por una respuesta inflamatoria por presencia de microorganismos. Estos microorganismos pueden ser bacterianos, otra vez estos pueden ser hechos por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, cualquiera de ellos que le induzcan a tener una comorbilidad mucho mayor. Y utilizamos esta palabra, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que es una respuesta a una variedad, a una cantidad de insultos clínicos muy severos, ¿sí? Muy severos. Estos son los criterios que se llaman Apache y tienen Apache 1, 2 y 3 que ustedes van a trabajar cuando sean clínicos. Muy bien, vamos a trabajar ahora con esta, con esta palabra. El SIRS es la respuesta inflamatoria sistémica, respuesta inflamatoria sistema a agresiones muy graves. En ellos se liberan citocinas, monocitos, respuestas inflamatorias y también la inmunidad totalmente disminuida. Y actualmente este SIR también se la describe como forma maligna de inflamación intravascular. Esta es la actualización de la interpretación de esta palabra que nosotros siempre aprendimos como respuesta inflamatoria sistémico, ¿verdad? ¿Cómo se da esto? A través de estos criterios que se denominan criterios de Ransom, que son 11 criterios que ustedes van haciendo en la admisión y luego a las 48 horas. El paciente se considera con SIRS cuando su temperatura está elevada o está baja. Su frecuencia cardíaca está cerca de los 90. ¿Verdad? Ahora, con el tema del coronavirus, desde 93 ya es un daño pulmonar, ¿verdad? Su frecuencia respiratoria inferior a 20 o la cantidad de anhídrido carbónico es menor a 32, ¿sí? Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, en estas personas aumentan muchísimo. Recuerden ustedes que siempre tenemos que saber hombre, mujer y edad, ¿sí? Importante dentro de la clínica siempre comprender eso. Cuando tienen muchos blancos o pocos blancos. Y dentro de la fórmula leucocitaria que vamos a referirnos dentro de poco, aparecen estos neutrófilos que están encallados o son inmaduros, que no llegan a hacer la funcionalidad de fagocitar a la bacteria. Dos de estas injurias ya ustedes pueden ingresarla como un probable paciente con SIRS. Este SIRS, cuando está
acompañado de la infección que puede ser la bacteriana, por hongos, por virus, por parasitosis o por cualquier otra, la suma de los dos se considera al paciente con sepsis. La sepsis no es, como la gente dice, infección generalizada, sino que tiene un conjunto de alteraciones inflamatorias agresivas producidas por esos criterios que hemos visto y cuya integridad hace que el paciente se acerque mucho más a la muerte o a poder sobrevivir siempre y cuando el médico sea lo suficientemente inteligente para poder captar con mucha anterioridad o al toque captar que ese paciente contiene estas situaciones. Un paciente séptico es aquel que tiene un gran trauma, ¿sí? Quemados, los quemados son proclives a la sepsis y le tenemos acá la pancreatitis. Miren, todas estas personas no le pusimos acá al infarto del miocardio, ¿sí? Pudiendo tener también, pero acuérdense que ellos tienen otra ubicación y otra especialidad y otro cuidado mucho más especial, específico. La unidad coronaria tiene a eso. Pero por supuesto que también le llamarán probablemente a las personas, a los clínicos avesados o al infectólogo si es que está en esta situación. Si este es tu paciente que está, ¡ah, la pucha, Dios! Disculpen, chicos, pero acá, cuando ese paciente séptico empieza a desboronarse la función orgánica, corazón, hígado, riñón, pulmón, se altera y no puede más mantener el equilibrio, estamos frente a un síndrome de disfunción multiorgánica, ¿sí? Entonces, este paciente parece escéptico cuando el laboratorio les cuenta a ustedes que tiene una inestabilidad hemodinámica, esto ustedes lo hacen, hipoxemia arterial, acá hacemos la gasometría, no orina el paciente, tiene trastornos de coagulación, sus plaquetas bajan impresionantemente, su TP, que era de síntesis, el tiempo de protrombina se prolonga, este paciente empieza a sangrar. Las funciones hepáticas, las enzimas hepáticas se encuentran alteradas. Esto significa un paciente séptico. Por supuesto que acá sus blancos estarían por las nubes, ¿verdad? Y se considera severo cuando esa situación se acrecienta con la acidosis láctica, la oliguria, la alteración del estado mental, ya que la parte renal también se desequilibra, hay una alteración en la cantidad de urea que produce amonio y va al cerebro produciendo alteraciones a veces irreversibles en el paciente. Todo esto puede ser controlado y puede salvarse el paciente, ¿sí? Puede perfectamente salvarse el paciente porque ustedes le han tomado de la emergencia, han decidido enviarle a la unidad de terapia, ¿sí? Como les digo, uno de los que más afecta es la pancreatitis aguda, en la cual hay una liberación de mediadores endógenos que puede conducir a la aparición de un CIRS y puede continuar con una multiorgánica, el S-DOMS.
o SOM, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica esto? A través del cuadro clínico que ustedes se le presenta al paciente. El laboratorio a ustedes le da muchísimas alternativas. En el caso de la pancreatitis, obviamente van a tener amilasa y lipasa elevada y podemos encontrar también lípidos elevados, lechosos, y a través de imágenes, ecografía y tomografía. Todo esto unen ustedes y evalúan la condición de enviarles o no a la terapia. Miren, podemos volver a decir que los valores normales no excluyen de una pancreatitis cuando lleva más de 48 horas de evolución, en donde ya la amilasa empieza a bajar, ¿verdad? En ese caso tendrían que pedir lipasa. Y cuando tenemos pacientes con alcoholismo o dislipidemia con suero lechoso, ya que la dislipidemia, los triglicéridos opacan o la actividad enzimática y dan valores grises. ¿Cuáles son las causantes de la pancreatitis? Muchísimas, muchísimas, ¿sí? Una de ellas son los cálculos que van por las vías biliares. Cuanto más pequeñas son, más difíciles de extraer, pudiendo afectar al páncreas, produciendo la pancreatitis. El abuso constante del alcohol, las hepatitis alcohólicas, con el tiempo produce una pancreatitis. Y la presencia de triglicéridos, ¿sí? Que aparecen en tipo, hay deficiencia de las apoproteínas, que son las que transportan y degradan, ¿verdad? Que son, vamos a ver cuando demos lípidos, hiperlipemias de tipo 1, 4 y 5. Por supuesto que hay en todas estas patologías que puede tener tu paciente, podés tocar el páncreas, puede tocar el páncreas en la fibrosis quística, por ejemplo, en el barro biliar, todo lo que afectan a la vesícula biliar, podemos tener toques y producir una pancreatitis aguda. Les recuerdo que la pancreatitis también puede ser crónica. Bueno, miren, esta pancreatitis podemos hacer, o sea, ustedes realmente hacen. Hay unos criterios que se denominan criterios de Ransom. ¿Qué son los criterios? Son un conjunto de reglas que ustedes deben ir llenando punto por punto lo que aparece en el paciente, y su interpretación les hace predecir la gravedad de un paciente, ¿sí? En el caso del Ransom se utiliza muchísimo para la pancreatitis. Dice que es una regla para predecir la gravedad de la pancreatitis. Miren, la escala está basada en la medición de 11 factores, 5 controlados en la admisión y 6 revisados a las 48 horas. Este criterio, chicos, ustedes tienen que ir actualizando juntamente con el otro criterio que les comenté, que se llaman los criterios de Apache, donde no solamente laboratorio ustedes van colocando los puntos, sino que también lo que les dicen estas tablas que se utilizan en terapia, ¿sí? Por ejemplo, se considera un paciente con pancreatitis aguda en admisión. Fíjense, utilizan la edad, ¿sí? Como uno de los criterios de predicción, teniendo en cuenta que pueden tener más pacientes con menos cantidad de edad también. Pero en ellos, el laboratorio, yo me refiero solamente al laboratorio, los leucocitos suben, la glicemia sube, la lactideshidrogenasa, que era amistosa pero muy inespecífica, sube estos valores. Y también
la GOT, que era mitocondrial, también tiene subiendo, ¿verdad? Por supuesto que este también le va a acompañar a la amilasa, que va a estar elevada. Otra cosa que acá sube es la proteína C reactiva, ¿sí? Que en estos pacientes empiezan a subir por encima de 150, 300, 340, etcétera, etcétera. Acá, este paciente está empezando, este es un paciente de admisión, ¿sí? Fíjense, a las 48 horas encuentran una amilasa y lipasa gigantescamente elevada. Baja la cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito es la concentración de la cantidad de rojo que tenemos, baja de golpe, ¿sí? El calcio se secuestra totalmente, empieza a tener tetania el paciente por debajo de 8, ¿sí? La PCO2 baja, tiene mucha cantidad de déficit de base, ¿verdad? Empieza a subir y no orina el paciente, ¿sí? Hay secuestro de líquidos. Este es un paciente crítico. Este paciente es un paciente que debe estar en la terapia. Fíjense, ya sabemos porque ahora demasiado ya nos enseñaron los neumólogos que cuando baja mucho la saturación de oxígeno están frente a una injuria pulmonar aguda, ¿sí? La pancreatitis, cuando es también en admisión en pacientes más ancianos, las injurias de laboratorio suben más drásticamente, ¿sí? Entonces, estos nos están significando que puede haber una piedra o una piedra por lo general en el camino. El anterior era sin, con no está asociada, no tiene piedras, no tiene cálculos biliares, ¿sí? Pero sin embargo está alterado su páncreas. Esto sin embargo es con cálculos biliares. Ambas situaciones son muy críticas y el grado de severidad que ustedes pueden visualizar y que puedan identificar a tiempo hace que sea imprescindible para instituir un tratamiento agresivo y poder salvar la vida del paciente, ¿sí? Estos pacientes son totalmente recuperables y se supone que esa es la misión del médico, ¿verdad? Bueno, entonces hemos terminado esta parte, pudiendo abarcar muchísimo más, porque la parte de gasometría no tocamos, ya que eso están dando en seminarios, pero recuerden que un paciente crítico es un paciente que le cuidamos desde el punto de vista laboratorial en un contexto de tocando diferentes órganos, ¿sí? En este caso hicimos el paciente crítico refiriéndonos a un paciente con pancreatitis, ¿sí? Bueno, les agradecemos mucho la atención, espero que les haya sido útil. Feliz Día de la Madre y feliz Día de la Patria, nuestra patria que sea siempre soñada y que algún día sea una patria lleno de patriotas como ustedes que van a trabajar con ahínco, con sabiduría, con ética profesional. Bueno, les dejamos, niños. Gracias, profe, igualmente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, la próxima clase, chicos, ya va a ser con resultados, ¿sí? Traten de un poquitito, si tienen tiempo, de escuchar un poquitito